Buenas tardes. En este video vamos a trabajar sobre cuestiones generales de las medidas cautelares. En este primer video vamos a ver cuál es la caracterización de este tipo de pretensiones y cuáles son los principios fundamentales que gobiernan el campo cautelar. Vamos a trabajar también sobre los requisitos de procedencia de este tipo de medidas, a diferencia de los requisitos que se exigen para la traba, para la efectivización de este tipo de medidas. Y finalmente, algunas cuestiones para señalar en términos de cómo podemos hacer para forzar el cumplimiento de estas órdenes cuando el cautelado o la cautelada incumplen con la orden judicial. Como primera medida para estudiar la materia cautelar, hay que tener en cuenta el factor tiempo. Esto que parece algo evidente y que está en el corazón de nuestra materia, porque es necesario el transcurso del tiempo, es necesario la oportunidad de defensa de la contraparte, como sabemos, para garantizar el debido proceso legal en todas sus esferas. Esto supone la necesidad, desde el punto de vista conceptual mismo del proceso, de que hay una concatenación de actos en el tiempo que llevan a una decisión judicial. El debido proceso, como hemos visto, supone la posibilidad de alegar, supone la posibilidad de ofrecer y producir prueba, supone la posibilidad de contradecir la prueba de la contraria, también supone la posibilidad de, el derecho más bien, de tener una decisión razonablemente fundada y en ciertos casos la posibilidad de recurrir esas decisiones para obtener su revisión por un tribunal superior. De esta manera, el fundamento central de las medidas cautelares justamente es atacar este problema del tiempo. Sabemos también que nuestro proceso tiene serios defectos en términos de duración, de tiempo. Hemos visto decisiones de la Corte Interamericana que han condenado a la República Argentina por violación de la garantía convencional a tener una decisión en un plazo razonable. Y es allí donde cobran absoluta relevancia la posibilidad de asegurar ciertas medidas en el transcurso del proceso para, sea efectivizar la sentencia cuando llegue, o sea, poder llevarla a la práctica, poder lograr la efectividad de esa sentencia, o sea, para proteger derechos de manera inmediata, de manera rápida, porque aun cuando pudiéramos asegurar el resultado de esa decisión igualmente va a ser ineficaz en ciertos supuestos especiales que vamos a ver. Entonces, como el proceso supone el paso del tiempo para proteger la garantía de debido proceso legal, las medidas cautelares lo que permiten es invertir esa carga. ¿Quién tiene que cargar con el paso del tiempo? ¿A quién va a perjudicar de alguna manera el paso del tiempo? Eso como primera medida. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta, que es absolutamente relevante, es que la efectividad del proceso es un derecho convencional. El Comité de Derechos Humanos, interpretando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Observación General 31 del año 2004, sostuvo que la noción de efectividad, que surge del artículo 25 de esa convención, exige la posibilidad de tener a disposición herramientas judiciales que incluyan medidas procesales como las medidas precautorias, provisionales o cautelares. Desde este punto de vista, podemos afirmar que no sería constitucional ningún tipo de mecanismo de debate, ningún código procesal que no tuviera este tipo de medidas reguladas, porque, como les digo, el órgano de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha establecido que forman parte de esa noción de efectividad contemplada en el propio texto de la Convención. Lo primero que hay que tener en cuenta con respecto a cómo caracterizar las medidas cautelares es que son un tipo de pretensión. Son un tipo de pretensión que tiene sus propios requisitos de procedencia, sus propias vías de impugnación, como vamos a ver, su propio trámite, y que se diferencia de las pretensiones de conocimiento sobre las cuales hemos venido trabajando en la cursada hasta el día de la fecha, y también se diferencia de las pretensiones de ejecución, como vamos a ver cuando trabajemos sobre ejecución de sentencia y juicio ejecutivo fundamentalmente. ¿Por qué se diferencia de las pretensiones de conocimiento, que son aquellas sobre las cuales ya trabajamos? Fundamentalmente por dos cosas, o tres si se quiere. La primera, y tal vez la más relevante y la más característica, es que las pretensiones cautelares son pretensiones accesorias, no son pretensiones autónomas. Justamente acceden a un proceso de conocimiento donde, como sabemos, se va a buscar la determinación de
una relación jurídica, de los alcances de una relación jurídica, con una declaración que viene en la sentencia, en el proceso de conocimiento, luego de un debate amplio sobre el tema. En el caso de las medidas cautelares esto no ocurre. En el caso de las medidas cautelares, como les decía, estamos hablando de pretensiones que acceden a ese proceso de conocimiento y que tienen una finalidad distinta, que ya no es determinar el alcance de la relación jurídica entre las partes, sino asegurar la efectividad de la sentencia. Otra de las características centrales de las pretensiones cautelares es su carácter provisional, esto es, son medidas que se mantienen y perduran en el tiempo en la medida que no se modifiquen las circunstancias de hecho que dieron lugar a su dictado. De esta manera podemos decir que la sentencia cautelar, la resolución que ordena una medida cautelar, genera solamente una cosa juzgada formal, muy parecida a la de otro instituto que ya hemos visto, que es el beneficio de litigar sin gastos. Si cambia la situación de hecho que dio lugar al otorgamiento de ese beneficio, se puede solicitar su levantamiento. De la misma manera, si cambia la situación de hecho que dio lugar al dictado de una medida cautelar, se puede modificar, ampliar, sustituir o dejar sin efecto, como vamos a ver cuando trabajemos sobre cuestiones más específicas de trámite. Entonces, a diferencia de las pretensiones de conocimiento, las resoluciones cautelares hacen cosa juzgada solamente formal y cuando se dan estas circunstancias se pueden modificar. Esto, como sabemos, no sucede con las sentencias definitivas en los procesos de conocimiento que generan cosa juzgada material y que en principio no son susceptibles de revisión, salvo algunos supuestos absolutamente excepcionales de cosas juzgadas fraudulentas o cosas juzgadas irritas. ¿Qué requisitos de procedencia tienen este tipo de pretensiones? Fundamentalmente los requisitos son dos. Por un lado, la verosimilitud en el derecho y por otro lado, el peligro en la demora. Los dos requisitos de procedencia necesitan ser causados, necesitan tener fundamento. Y esto es importante a la hora de postular una decisión cautelar, desde ya también a la hora de resistir una resolución cautelar, o si les toca estar del lado de adentro del Poder Judicial a la hora de resolver una medida cautelar. La verosimilitud en el derecho está vinculada con el derecho de fondo que se está discutiendo. Yo voy a tener que alegar hechos que sostengan una probabilidad de éxito en la decisión de fondo. Y por supuesto voy a tener que probar esos hechos también. Tengan en cuenta que hay cierta superposición entre la pretensión de conocimiento y la pretensión cautelar cuando hablamos de verosimilitud del derecho, porque los hechos que yo voy a poder invocar para fundar una medida cautelar, en definitiva, van a estar muy vinculados con la pretensión de fondo. Pero es importante tener en cuenta esto que les comentaba, que se trata de una pretensión distinta, que tiene una vía distinta para su planteo y que exige una causa, como son los hechos, una causa distinta de la pretensión de fondo. Insisto, en gran medida van a estar superpuestos los hechos que yo voy a plantear y voy a poder alegar para buscar la decisión de fondo con los que voy a poder plantear y alegar para buscar la decisión cautelar, pero hay que tener en cuenta que, otra vez, esto es una pretensión autónoma y que va a tener que exigir otro tipo de postulación específica para obtener este resultado. En cuanto al peligro en la demora, esta es la clave de la que hablábamos al inicio. ¿Por qué se permite que un juez o una jueza dicte una decisión de protección, como es una medida cautelar? Una decisión de protección, como vamos a ver, puede ser de protección de personas, de protección de bienes, de cambio de circunstancias que están generando afectación de derechos, o de mantener situaciones estáticas para que no produzcan afectación de derechos. Esto solamente está habilitado en nuestro código en la medida que no solamente yo acredite que tengo probabilidades de obtener una decisión favorable en cuanto al mérito de la controversia, sino también en la medida que yo pueda demostrar que la sentencia que se dicte en la pretensión de conocimiento, en la pretensión de fondo, necesita accesoriamente y cuanto menos provisionalmente una protección porque corro el riesgo de que esa decisión se torne ineficaz. Recuerden lo que decíamos del paso del tiempo, esto es lo que permite y habilita el dictado de este tipo de decisiones antes de la sentencia de fondo. Que en algún punto
y esto es una cuestión delicada, los jueces y juezas siempre se cuidan mucho en sus sentencias de señalar que las manifestaciones que realizan al momento de dictar medidas cautelares son manifestaciones que no implican prejuzgamiento. Fíjense ustedes que, como les comentaba, hay una superposición importante entre la causa de la pretensión cautelar, los hechos que sirven de causa a esa pretensión cautelar y los hechos que sirven de causa a la pretensión de fondo. Entonces los jueces y juezas siempre lo van a encontrar en las decisiones cautelares, siempre o casi siempre se ocupan de advertir que lo que están resolviendo efectivamente es la pretensión cautelar, que ese análisis y esa ponderación de hechos y pruebas que hacen para resolver la pretensión cautelar es superficial y que el estándar que utilizan para esa valoración es un estándar de verosimilitud, de probabilidad, no de certeza. Esto supone desde ya un análisis un poco más superficial que el análisis que va a hacer el órgano judicial para dictar la sentencia de fondo, pero ese análisis superficial lo pongo entre comillas porque exige la demostración de estos dos requisitos de procedencia. Otra cuestión que es importante tener en cuenta es que el análisis y la ponderación de estos requisitos de procedencia no se da en forma aislada. Hay una íntima vinculación entre los dos requisitos. Esto no lo van a encontrar en el código, pero sí lo van a encontrar en jurisprudencia, en reiterada jurisprudencia de distintos tribunales del país, que de alguna manera lo que hacen es considerar estos dos requisitos como una suerte de vasos comunicantes. Hay una relación inversamente proporcional entre ellos. Esta relación inversamente proporcional entre los dos requisitos de procedencia supone que al ponderar esos requisitos, jueces y juezas pueden ordenar medidas cautelares cuando la verosimilitud es muy alta y hay una importante probabilidad de éxito. Pueden ordenar la medida cautelar aún habiendo un peligro en la demora no tan grave. Por el contrario, de la misma manera, eh, cuando se trata de una situación de extrema necesidad, de extrema urgencia, los jueces lo que van a analizar con menor estrictez es el requisito de la verosimilitud en el derecho. Esto es importante desde el punto de vista argumental para postular pretensiones cautelares y desde ya que también es importante para analizar al momento de resistirlas o de resolver alguna cuestión de este tipo. En materia de requisitos de procedencia es importante también que tengan en cuenta que la verosimilitud en el derecho, sobre todo, y en algún punto específico también el peligro en la demora, se encuentran influenciados por otras leyes. Tengan en cuenta que la fuente del derecho procesal no es solo el Código Procesal. Yo acá tomé solamente 3 ejemplos, pero por ejemplo, si ustedes toman la Ley General del Ambiente, número 25675, se van a encontrar con un principio, que es el principio precautorio, que lo que hace es alivianar el estándar del peligro en la demora. ¿Por qué? Porque el bien tutelado es tan importante que se considera necesario permitir igual el dictado de medidas cautelares aun cuando no haya certeza científica sobre la posibilidad de que ocurra un daño. Por otro lado, hay 2 ejemplos concretos donde estos requisitos están de alguna manera alivianados, ya no por el tipo de derecho que se está discutiendo, sino por las características de las personas que están involucradas en ese conflicto. La primera de ellas es la Ley de Defensa del Consumidor. El sistema presupone que los consumidores y usuarios son personas vulnerables frente a los proveedores de bienes y servicios por un montón de cosas, ¿no? Por asimetría de acceso a información, por asimetría de poder, por las modalidades actuales de contratación con cláusulas predispuestas, fundamentalmente donde no podemos elegir demasiado, van a encontrar en la Ley de Defensa del Consumidor algunos principios y sobre todo interpretaciones jurisprudenciales que, insisto, por las características especiales del grupo que está y de las personas que participan de ese proceso, puede ayudar a argumentar en defensa de la necesidad de tener una medida cautelar. Y del otro lado, tenemos el ejemplo de la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional, de la Ley 26854, sancionada en el año 2013, donde vamos a encontrar algo inverso, más que alivianar los requisitos de procedencia de las medidas, lo que vamos a encontrar acá es, también por las características de las personas involucradas, en este caso el Estado Nacional y todas sus entidades centralizadas y descentralizadas, vamos a encontrar requisitos más estrictos para poder obtener una medida cautelar.
Entonces, lo importante con esto es que tengan en cuenta que además del análisis, si se quiere, abstracto de las cuestiones de hecho que van a servir de causa tanto a la verosimilitud como al peligro en la demora, no podemos dejar de considerar otras normas, estas son solo algunos ejemplos, pero no podemos dejar de considerar otras normas, incluso derecho sustancial, como son estas normas que les comento, salvo la ley de medidas cautelares contra el Estado, que tienen una directa incidencia sobre estos requisitos y que va a haber que considerar a la hora de postular pretensiones cautelares, resistirlas o bien resolverlas si nos toca estar del lado de adentro del Poder Judicial. Estos dos requisitos de procedencia son necesarios para que el juez o la jueza ordene la medida cautelar que nosotros estemos solicitando. Una vez que esa medida está ordenada, y en la misma resolución que ordena esa medida cautelar, el juez tiene el deber de establecer una contracautela, una caución, una garantía para responder por los eventuales daños y perjuicios que pudiera generar el hecho de haber pedido esa medida sin derecho. Esa responsabilidad está prevista específicamente en el artículo 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y tiene una vía específica para hacerla valer, que no es una acción autónoma de daños y perjuicios, sino que se puede hacer valer adentro del propio proceso donde esa medida fue dictada. Esta contracautela no es un requisito de procedencia, sí es un requisito para efectivizar esa medida. Entonces, una vez que la medida está ordenada, en la misma resolución el juez o la jueza va a establecer una contracautela y va a haber que cumplir con esa cautela para poder recién entonces avanzar con la traba de la medida. Los tipos de contracautela los van a encontrar enumerados en el artículo 199 del Código. Fundamentalmente hablamos de cautela juratoria, de contracautela personal y de contracautela real. La juratoria, la verdad que mucho no agrega a la responsabilidad general que tenemos de no dañar a otros, que nos incumbe por no dañar a otros, por incumplir ese deber. La personal implica que alguna persona humana o jurídica preste una suerte de fianza para responder por esos daños, y la real lo que implica es la necesidad de aportar algún bien que permita responder sobre eso. Puede ser la escritura de una propiedad, puede ser el título de propiedad de algún automotor o cualquier otro bien que se pueda de alguna manera inmovilizar y disponer para responder por estos eventuales daños. Van a encontrar también en el código algunas exenciones a la necesidad de prestar contracautela. Fundamentalmente personas abonadas, dice el código, personas que están en una situación económica holgada, que por tanto se supone que no necesitan garantizar nada, lo cual es bastante discutible. Fíjense que estamos hablando de situaciones de hecho que vamos a tener que discutir si estamos del otro lado y necesitamos que haya otro tipo de garantía frente a esa medida. También está exento el Estado de prestar contracautela, porque como sabemos el Estado, por lo menos en teoría, tiene un bolsillo que nunca termina. Y especialmente tengan en cuenta la exención de prestar contracautela de aquellos que gozan de un beneficio de litigar sin gastos, que no tiene que ser el beneficio de litigar sin gastos definitivo, sino que alcanza con el beneficio provisional que tenemos por el solo hecho, como ustedes saben, de interponer ese pedido de beneficio. Esta contracautela puede ser mejorada, se puede solicitar la mejora de esa contracautela en caso que yo como cautelado considere que no es suficiente para responder por esos eventuales daños. Y tengan muy en cuenta que se trata de un requisito muy importante, porque lo que puede suceder es que nosotros tengamos fuerte verosimilitud en el derecho, tengamos un fuerte peligro en la demora y si nos ordenan, si nos fijan una contracautela muy importante, vamos a tener problemas para efectivizarlo. Entonces es algo que jueces y juezas especialmente tienen que medir y tienen que ponderar con mucho cuidado. De hecho, el artículo 199 en su tercer párrafo establece de manera similar a lo que les comentaba en la relación entre verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ese 199 establece que la graduación de la contracautela tiene que estar de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud en el derecho y las circunstancias del caso. En esa idea de circunstancias del caso hay que incorporar, y la jurisprudencia así lo tiene dicho, el requisito del peligro en la demora. Entonces, otra vez, si yo tengo una fuerte verosimilitud y tengo un fuerte peligro en la demora demostrado en el expediente, la contracautela debería ser lo más liviana posible. Por el contrario, si la jueza o juez considera que
estos requisitos están reunidos pero no tienen un alto grado de verificación, podrá establecer una contracautela un poco más estricta, personal o real, porque justamente el objetivo es intentar equilibrar el problema que supone el paso del tiempo, permitirle a quien necesita esa medida cautelar una tutela urgente, pero al mismo tiempo cuidar que la parte cautelada tenga algún tipo de resguardo en caso que esa medida haya sido pedida sin derecho. Y el último punto, muy cortito, solamente para que lo tengan en cuenta, es, bueno, ¿qué pasa si yo logro obtener una medida cautelar, logro trabar esa medida cautelar y después el cautelado incumple con esa orden de protección, con esa orden asegurativa? Hay fundamentalmente dos herramientas para intentar forzar este cumplimiento. La primera es la imposición de condenas combinatorias, las conocidas AS-30, que tienen que ser fijadas en un valor que tenga suficiente entidad como para forzar al cumplimiento de esa medida. Esto lo podemos solicitar al propio juez civil y comercial o contencioso administrativo y, como saben, son medidas que pueden ser dejadas sin efecto en cualquier momento, pueden ser morigeradas. El objetivo es fijar sanciones pecuniarias, sanciones económicas, para que la otra parte tenga un incentivo fuerte para cumplir con esa orden. Y la segunda forma de forzar el cumplimiento de estas medidas, que ya se sale de la esfera de lo civil y comercial, de lo contencioso administrativo, es hacer una denuncia penal por delito de desobediencia. Digamos, la orden cautelar es una orden judicial y en cuanto tal, el artículo 239 del Código Penal tipifica como delito el incumplimiento de órdenes de autoridades públicas. Esto desde ya que tiene otras implicancias, tramita en otro fuero y puede generar también otro tipo de lateralidades o de consecuencias que hay que medir con mucho cuidado, sobre todo en términos también de responsabilidades por haber hecho una denuncia penal, con pocas herramientas para eso, con pocos elementos para eso, y lo que puede implicar en términos de responsabilidad civil.